Cefalea, una de las patologías más frecuentes, ¿verdad? ¿Quién nunca tuvo un dolor de cabeza, ¿verdad? Claro, muchas veces también un dolor de cabeza relacionado a factores externos, principalmente, ¿verdad? Donde muchas veces es lo más frecuente, ¿verdad? Y así también, ¿qué es lo primero que hacen cuando tienen dolor de cabeza? ¿Van al médico, van junto al neurólogo al consultar? ¿Qué hacen cuando tienen o tenemos dolores de cabeza? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que hacemos? Exactamente, por más que sea diferente drogas, ¿verdad? Ahí me mencionó Javier, automedicación, ¿verdad? Nadie va a consultar con un médico y menos todavía con un especialista al tener un dolor de cabeza, a no ser que este dolor de cabeza sea de manera constante o muy intenso, o si está asociado a otros síntomas, ¿verdad? Vamos a ver que la cefalea puede ser de origen primario y secundario. Secundario se produce cuando está asociado a otras enfermedades, como por ejemplo meningitis, ¿verdad? De repente post-trauma, ¿verdad? Entonces más está relacionado a otras patologías. Ahí sí, sí el paciente va a ir a consultar, pero si es solamente dolor de cabeza, su manifestación o su molestia del paciente, muchas veces automedicación, ¿verdad? Paracetamol, dipirona, ¿verdad? Paracetamol, Nesaldina. Nesaldina no conozco, Neosaldina. Esa ya no conozco. Mi, mi memoria de farmacología ya no llega más a Neosaldina. Yo medito para mejorar, si fue muy intenso. Eso también suele mejorar bastante, Elisángela. Muchas veces las personas no quieren tomar o automedicarse desde el inicio, ¿verdad? Y lo que trata es, si es que puede, ¿verdad? También si es que se está dentro de la casa, al acostarse un poco, mejora normalmente. Y en todo caso, sí, el uso de analgésicos, ¿verdad? Eso también depende mucho de cada persona, ¿verdad? Hay personas que, justo iba a decir, frecuentemente tienen dolores de cabeza, muchas veces relacionado al factor ambiental, es decir, externo, ¿verdad? Tereré y cama resuelve también, ¿verdad? Entonces depende de cada, suele ser una patología bastante frecuente, ¿verdad? Entonces, acá también otro problema o un error, dice, o sea, está sobre la imagen, ¿verdad? Pero igual da para que puedan entender. El dolor de cabeza normalmente es una manifestación benigna, muchas veces no es una patología nada grave en el paciente, no se va a morir muchas veces, aunque el dolor o la intensidad de dolor muchas veces suele ser eh, bastante molestoso, inclusive lleva a interferir lo que es la actividad cotidiana de la persona, ¿verdad? No, Saldina es con dipirona. Ah, acá casi no se utiliza, entonces por lo menos yo nunca he visto que se utilizó. Eh, a diferencia de otras regiones, cuando se genera dolor, el dolor de cabeza suele afectar normalmente nuestro día a día, ¿verdad? En la mayoría de las veces. Ahí está principalmente una de las diferencias en comparación a otras manifestaciones clínicas. Debemos de ver si afecta o no la actividad cotidiana de la persona. Quién tan frecuente es los episodios de cefalea, la intensidad, ¿verdad? Y si está acompañado a otros signos y síntomas. Por eso que hace referencia a que la mayoría de las veces es una manifestación benigna en donde no es porque el paciente se encuentra en un estado grave, por así decirle, sino que más bien compromete y que puede comprometer la actividad cotidiana principalmente. Hay varios tipos de cefalea. Aquí vemos primaria y secundaria la sinusitis. No sé si alguien sufre de sinusitis. Suele ser bastante molestoso, un dolor bien característico normalmente. Eh, Normalmente suele generar dolor a nivel de la ceja, el pómulo y principalmente cuando se agacha
o lleva la cabeza para agacharse suele presentar el dolor, ¿verdad? Generado por el proceso inflamatorio. Cefalea en racimo o clúster, también como algunos le llaman, suele ser más un dolor unilateral. Acá estoy hablando de manera breve de cada uno, después vamos a hablar de cada uno, ¿verdad? Cefalea por tensión, que es lo más frecuente, también llamado cefalea tensional normalmente, ya que quien prácticamente no vive en un mundo, en un ambiente de estrés, ¿verdad? Normalmente suele ser una de las formas más frecuentes. Y una de las peores cefaleas, que es la migraña, como ustedes le llaman, enxaqueca, creo que ustedes le dicen, ¿verdad? Normalmente. Nosotros, o en español, se utiliza más el término migraña, que es uno de los dolores más molestosos e intensos que suele presentar. Inclusive muchas veces suele ser un poco asustador, por así decirlo, al paciente porque puede generar otras alteraciones como alteraciones visuales, perceptivas, por ejemplo, inclusive también del habla. Muchas veces puede simular como si fuese un accidente cerebrovascular. Entonces, son las diferentes formas de cefaleas que vamos a ir hablando, cada una de ellas, y así también diferenciar, porque el principal objetivo de todo esto es saber diferenciar las características. Y ahí vamos a ir nuevamente a lo que es un poco de semiología. Y ahí vamos a volver a hablar lo que es la semiología del dolor. Si se recuerdan, ya habíamos visto en artritis reumatoide cuando hablamos también cuando dimos infarto agudo de miocardio, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuáles son las características semiológicas del dolor? Exactamente, Alexandre, ¿verdad? La famosa Alicia, ¿verdad? Y ahí, por más que de repente, son muy pocas las diferencias entre una y otras, da para diferenciar inclusive en el cuadro, en lo mejor dicho, en el PDF que le envié. Hay un cuadro que empieza a diferenciar cada una de las principales, o por lo menos las formas más frecuentes de cefalea primaria en relación a las características de intensidad, frecuencia, si va acompañado de otros signos y síntomas. En realidad es un resumen y que ayuda bastante a diferenciar, ¿verdad? ¿Por qué? El principal diagnóstico de las cefaleas es a través de la historia clínica. Ahí llega toda esa parte de interrogatorio, examen físico, descartar otras patologías. Y después solicitamos métodos complementarios, de acuerdo también a la patología en que sospechamos o de repente a la causa que pensamos de qué llevó a generar cefalea. Por eso es importante toda esta parte de Alicia y vamos a estar viendo cada una de esas diferencias. La gran clasificación, cefalea primaria, secundaria. Bueno, primaria normalmente está relacionado principalmente al dolor propio del tejido, en este caso relacionado a la región craneana, y secundaria de repente debido a otras causas, como mencioné hace rato, post-trauma, de repente, post-golpe, de repente una meningitis o de repente por usos de medicamentos o de repente, como de repente se levantaron un domingo o un sábado después de consumir ciertas bebidas, ¿verdad? Como ustedes le dicen, la famosa resaca, ¿verdad? También puede darse por cuando uno tiene hambre, de repente empieza a tener dolor de cabeza, no, suele ser bastante frecuente inclusive, entonces puede darse de manera secundaria, ¿verdad? Cuando no toma no desayuna, por ejemplo, los que realizan ayuno intermitente, ¿verdad? De repente, trastornos metabólicos, de repente endocrinos, ¿verdad? Entonces
puede haber otras causas secundarias. Todos ellos vamos a estar hablando, o algunos de ellos vamos a estar hablando en otra parte, en otras patologías. Ahora vamos a enfocarnos principalmente a la cefalea primaria. Sí, Johnny, eso es bastante frecuente. Hay personas que son muy dependientes de café. Para si no toma ese café a la mañana, su vida prácticamente ya no tiene sentido, ¿verdad? Pero suele generar principalmente cefalea y es bastante molestoso. ¿Por qué? Porque ya todo el día esa persona va a tener una dificultad para tener un día normal o una actividad cotidiana normal, ¿verdad? Deshidratación también puede generar, ¿verdad? Es decir, hay varias causas que pueden llevar a la cefalea y que tiene un origen secundario, ¿verdad? Independientemente de, de todo ello, la cefalea es una de las consultas más frecuentes que hay, ¿verdad? Daño del nervio trigémino, sí, también, que es luego, ese es nuestro tema del día jueves, que es del nervio trigémino. También la literatura menciona que es un dolor bastante intenso. Yo nunca conocí una persona, ¿verdad?, con una neuralgia del trigémino, pero dicen que es muy intenso. Duele mucho, Jonathan. La literatura dice que es un dolor muy intenso. Yo nunca conocí o nunca tuve un paciente también. Claro, también tener en cuenta, eh, normalmente patologías como neuralgia del trigémino, no soy yo médico general o clínico que voy a estar tratando. Normalmente ya es me imagino que consultaste con el neurólogo Jonathan y fue él que te dio todo el medicamento y demás, me imagino. Eso también, pero normalmente a quien va a consultar muchas veces, primeramente el paciente es al clínico y después sí encaminar con el especialista. Recordar, acá la mayoría de las patologías que vamos a estar hablando son patologías para especialistas, solamente que muchas veces acude primeramente al médico general o al clínico, ¿verdad? Y nuestra función sospechar y encaminar o diagnosticar y encaminar al, al especialista en todo caso, al neuro, ¿verdad? Como dice, entre las características está la ausencia de enfermedad o de repente una enfermedad secundaria que explique el por qué el paciente tiene cefalea. Estamos hablando ya de la cefalea primaria, ¿verdad? El dolor de cabeza es frecuente y la duración es bastante variable, varía mucho dependiendo de qué tipo de cefalea primaria tenga, si es una cefalea primaria de repente por migraña, tensional, que son las dos más frecuentes, y así también si está relacionado a ciertas actividades, ¿verdad? O ciertas características después de haber sufrido. Así también las cefaleas primarias muchas veces no tienen una fisiopatología bien conocida. Muchas literaturas hablan de hipótesis, ¿verdad?, de por qué o cómo se podría estar generando la cefalea primaria. Cuando ahí ya estoy mencionando la migraña, la tensional y la cefalea en racimos, que hace referencia de clúster, perdón. Y como ya mencionamos, dos hipótesis se habla principalmente en relación al mecanismo de la cefalea. Primero, está relacionada a una respuesta fisiológica normal, ¿verdad? Está dado por los nociceptores, que son los receptores encargados para la percepción del dolor. Y así también muchas veces se da por una lesión tisular previa. Eso es la parte de la respuesta fisiológica que tenemos todos. O, en todo caso, si no se produce debido a ello, se habla que está relacionado a un daño en alguna de las vías del dolor, que puede ser a nivel del sistema nervioso central o a nivel del sistema nervioso periférico. Por eso que es bastante
amplio la parte del proceso fisiopatológico porque se habla de hipótesis dependiendo del tipo de cefalea que presenta el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, la tensional está más relacionada al estrés, por ejemplo. La, la migraña se habla de ciertos factores o ciertos factores relacionados al por qué se produce. Uno de ellos se habla de un efecto vasogénico, pero es simplemente hipótesis. Luego está la de clúster, se habla de ciertos factores que podrían estimular, como el alcohol, el tabaco de repente, pero aún así sigue siendo bastante discutido de cómo se produce. En relación a esta segunda teoría, se habla de ciertos lugares o estructuras que podrían estar relacionadas al cómo o por qué se genera el dolor. Y ahí se habla de estructuras que son o tienen esa percepción al dolor. Están los tejidos pericraneales, piel, tejido celular subcutáneo, músculos, la región de ojo, oído, cavidades nasales, boca, por ejemplo. No sé si ya tuvieron en algún momento dolor de diente y que empezó a irradiarse hacia la cabeza. No sé si nunca llegaron a ver, principalmente hacia la región temporal suele generar ciertos dolores de diente, principalmente los molares normalmente. Comprometimiento del seno venoso, dura madre, ciertos pares, arterias cerebrales, por ejemplo, si se recuerdan, cuando hablamos de la arteritis temporal, si se recuerdan, era una arteritis o una vasculitis de arterias gigantes o grandes y que generaba principalmente dolor de cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Ciertos pares craneales, segundo, tercero, quinto y séptimo par craneal son los más frecuentes, junto con el noveno y el décimo par craneal y así también ciertas ramas de cervicales, C1, C2 y se habla principalmente de C3. Son todas las regiones que puede comprometer o puede estar asociado a este daño o mal funcionamiento, tanto sea la parte del sistema nervioso central o periférico. Son todos, se habla de hipótesis, por eso que no vamos a enfocarnos tanto en la parte fisiopatológica, porque si no, no vamos a llegar a terminar si vamos a hablar de cada una de estas alteraciones. Sí vamos a dar mayor enfoque a la parte patológica. Aquí hago, ¿a qué quiero hacer referencia con eso? Al diagnóstico principalmente, a los diferentes tipos de cefalea que pudiera presentar el paciente y así también saber diferenciar. Creo que, creo que la primera tarea que le envié fue diferenciar los tipos de cefalea, ¿verdad? Si no me equivoco, porque preparé tres, pero uno nomás envié, ¿verdad? Preparé tres, pero uno nomás todavía lo que había enviado porque no quería empezar con todo, ¿verdad? Entonces, es el principal objetivo dentro de cefalea. Bastante, bastante similares, pero así también es importante diferenciar. El diagnóstico, como ya voy a hablar aquí de manera general, después vamos a hablar de cada uno. El diagnóstico es, como había mencionado, principalmente la historia clínica, interrogar bien, lo primero, hay que descartar que son las cefaleas secundarias, ¿verdad? Para eso también el paciente va a venir con un antecedente, por ejemplo, ya habrán escuchado de meningitis, no sé si alguien ya tuvo, sí o sí, de repente si no tuvo, tiene algún conocido o alguien que desarrolló de repente meningitis. ¿Cuáles son los síntomas que suele presentar de repente? Y eso que ni hablamos todavía de meningitis. ¿Cuáles son los síntomas, además de dolor de cabeza? Fiebre, ¿verdad? Es un cuadro infeccioso, ¿verdad? Fiebre, náuseas,
vómito, inclusive tiene una particularidad de ese vómito que después vamos a hablar cuando demos meningitis, que es el vómito en proyectil. La rigidez, ¿verdad? De nuca, que suele ser bastante característico, letargía, como pueden ver, oye, ahí no para llegar los mensajes, como pueden ver, no es solamente dolor de cabeza. El dolor de cabeza es simplemente uno de los varios signos y síntomas que podría estar presentando el paciente. Y así también normalmente suele estar más asociado o se suele observar con mayor frecuencia durante la infancia. Sí, usted le llaman Micaela, usted le llaman en yato, nosotros le llamamos en proyectil, ¿verdad? Haciendo referencia al proyectil de arma de fuego. Voy a escribir aquí, proyectil, ¿verdad? En español se utiliza el término proyectil, pero es lo mismo, ¿verdad? Traduciendo del portugués al español. Por ejemplo, un trauma cráneoencefálico, el paciente va a tener ese antecedente de haberse golpeado, ¿verdad? O de repente haber sufrido un accidente, tanto sea en moto, de repente haciendo alguna actividad física, por ejemplo, en el fútbol, saltó como ustedes dicen, para dividir la pelota, para pelear la pelota y sin querer golpeó la cabeza con otro compañero. Si o alguna otra actividad, o el fútbol americano, por ejemplo, ¿verdad? Que suele haber muchas lesiones físicas principalmente. Entonces, ese interrogatorio te va a encaminar a si es una cefalea primaria y secundaria. Y así también hay ciertas cefaleas primarias que va acompañado de otros signos y síntomas, principalmente la migraña. Pero vamos a poder diferenciar si es una cefalea secundaria o primaria. Entonces, lo primero cuando interrogamos al paciente es, ¿se trata de una cefalea primaria o secundaria? Descartamos el secundario y enfocamos a los principales tipos de cefalea primaria que podría estar generando, como mencionamos, la tensional, la migraña y lo que viene a ser la cefalea en racimo. No sé si ustedes también le llaman en racimo a la cefalea. Otros libros le llaman en clúster también. En salvas, ustedes le llaman. Eso nunca escuché, María. Salvas. Bueno. ¿En qué va a consistir nuestro interrogatorio? Primero, antecedentes personales, ¿verdad? De repente si tiene alguna patología de base del paciente, ¿verdad? Hábitos tóxicos, ahí entra alcohol, cigarrillo, fármacos, muchas veces puede estar relacionado a un fármaco, ¿verdad? Antecedentes familiares, de repente, aunque no es frecuente, puede estar asociado a un tumor cerebral, ¿verdad? Muchas veces cuando el dolor, hay cefalea frecuente, se suele solicitar métodos de imágenes como una tomografía, por ejemplo. Y lo primero es descartar, ¿verdad? Que es un tumor, ¿verdad? En caso de que se trate de una cefalea secundaria, ¿verdad? Y luego ya entra toda la parte de Alicia, la localización, qué parte mismo, ¿verdad? Si es, no sé si el término para ustedes holocraneal, no sé si existe en portugués ese término, no sé si ya escucharon el término holocraneal. El término holo hace referencia a todo, ¿verdad? Entonces hace referencia a que todo el cráneo puede desarrollar o perdón, puede comprometer. Hemicraneal, que es solamente la mitad, ¿verdad? Como suele decir aquí el paraguayo, suele decir media red, se suele decir cuando es solamente la mitad, ¿verdad? Retroocular o periocular, focal cuando es una región específica, ¿verdad? Hablando de localización. El predominio, de repente algunos tienen ciertos predominios de horario, la intensidad, ¿verdad?
Claro, aunque la intensidad va a ser variable, ¿verdad? Porque eso va a depender del umbral de cada uno. El tipo de dolor, ¿verdad? Si es pulsátil, terebrante, no sé si existe el término terebrante en portugués, viene de la palabra taladro, no sé si taladro para ustedes, no sé cómo le llaman ustedes, o si existe, es, es una herramienta que se utiliza para perforar, ahí está, furadera por lo que ustedes le llaman, nosotros le llamamos taladro en español, ¿verdad? A eso se refiere el término terebrante, ¿verdad? Como si fuese que está perforando, urente o lancinante en forma de lanzas, opresivo, dolor sordo, tirante hace más referencia a un dolor tipo muscular, ¿verdad? Como pueden ver, los diferentes tipos de dolor que puede presentar o sentir el paciente. Y luego también se está relacionado a las actividades cotidianas, el sueño, si compromete o no el sueño, ¿verdad? Cada cuánto aparece, si fue primera vez ahora o ya viene ya mencionando que tiene hace una semana, 2 semanas o 3 semanas atrás. Factores que pueden agravar la situación o de repente mejorar, de repente, como mencionó hace rato, ¿quién mencionó? Creo que fue Lisángela, me había mencionado, ¿verdad? Que el acostarse de repente puede disminuir el dolor, ¿verdad? Claro, eso no va a ocurrir para todas las personas, pero en algunos casos puede funcionar. Eh, o otros que puede desencadenar. Ahí había mencionado, ¿quién? El café. ¿Quién mencionó del café? Me olvidé. Eh, Johnny, ahí ya veo ya. Johnny había mencionado el tema del café, por ejemplo, ¿verdad? De repente el no consumo de café a la mañana lleva a desarrollar cefalea o no desayunar, inclusive también en algunos casos, ¿verdad? Es decir, hay que interrogar todo en la vida cotidiana de la persona, relacionado principalmente a ese dolor de cabeza. Por eso hace referencia que voy a volver otra vez, que la historia clínica, todo este interrogatorio es el principal método para el diagnóstico de la cefalea. Y luego ya pasamos, claro, al examen físico, evaluamos todo examen físico se inicia siempre con signos vitales, ¿verdad? Y luego ya ver de repente si el paciente, ojo, acá por ejemplo dice, como pueden ver, exploración neurológica o de repente oftálmica. Había sido el paciente es miope y eso le generaba dolor, no quería utilizar anteojos o inclusive hay personas que no quieren utilizar anteojos y se ven obligados a utilizar más bien para no generar cefalea. Por ejemplo, otorrinolaringología, acá por ejemplo abrevié, la ORL significa otorrinolaringología, de repente problemas del oído, algún proceso infeccioso que puede estar generando, inflamatorio. Pruebas o métodos complementarios, ¿verdad? Hemograma, métodos de imagen, tomografía, por ejemplo, ¿verdad? Una punción lumbar, ojo, no estoy diciendo que en todos los pacientes con cefalea vamos a realizarle una punción lumbar. Eso va a estar relacionado o va a depender de nuestro interrogatorio que hacemos con el paciente. Por ejemplo, ¿a qué paciente solicitaríamos una punción lumbar? Por ejemplo, ¿a todo paciente con cefalea o en qué caso? Una probable meningitis, ¿verdad? En caso de que sospechamos meningitis, fuera de ello no la vamos a estar realizando, sino imagínense la cefalea, que es una manifestación más frecuente y a todos los que tengamos cefalea tengamos que hacernos una punción lumbar, ¿verdad? Sí, todos estos métodos complementarios van a estar relacionados a nuestra historia clínica que ya habíamos realizado previamente
o una radiografía simple de cráneo, de repente no solemos pedir, ¿verdad? Tanto, normalmente cuando hablamos más de métodos de imágenes a nivel de cráneo, lo que más utilizamos es una tomografía o de repente daño neurológico, de repente un electroencefalograma. Todos los métodos complementarios van a estar relacionados, van a depender de nuestra historia clínica. Lo mismo con los daños neurológicos. Van a dar, por ejemplo, en semio, van a llegar a hablar de los pares craneales y las alteraciones neurológicas de los diferentes pares que pueden estar presentando el paciente, ¿verdad? Esto es más bien semiología, solamente a modo de comentario. Por eso menciona exploración general neurológica. Acá de repente lo que podemos hablar es principalmente de alteración del estado de conciencia, ¿verdad? De repente confusión mental, o nubilación, o de repente letargía, como ya mencionaba, meningitis. ¿Qué más puede ser? De repente, estado de coma o una convulsión, de repente, un cuadro epiléptico en esos casos, ¿verdad? Está relacionado a la evaluación del daño neurológico. En caso de ABC, exactamente, Amaury, relacionado a TAC, por ejemplo, para descartar, va que de repente una migraña puede, vamos a ver el por qué, una migraña podemos pensar de repente un ABC, siempre y cuando el paciente también tenga factores de riesgo. Por ejemplo, ¿quiénes tienen migraña de aquí? Ahí creo que Isadora, creo que dijo que sí hace rato, si no me equivoco. ¿Quiénes tienen migraña de los presentes aquí? La mayoría, creo, Lisángela, María Fernanda. Creo que todo el mundo, creo que era más fácil decir quién no tiene. Bueno, por más que de repente no les veo, ¿verdad? Normalmente esta pregunta también suelo hacer en clase, ¿verdad? Pero estar en clase suelo verle y más o menos ya me imagino qué edad tienen, ¿verdad? La migraña normalmente suele iniciarse en la mayoría de las veces durante la pubertad, adolescencia, ¿verdad? Ahí justo César también menciona, es mucho más frecuente en la mujer, bastante más. Se cree que tiene un factor relacionado a la respuesta hormonal, ¿verdad? Por ejemplo, hay estudios que mencionan que antes de la pubertad es más frecuente en el sexo masculino, pero que después supera ampliamente el sexo femenino, ¿verdad? Es decir, que se dan personas jóvenes, ¿verdad? Tal vez 14, 15, por ejemplo, ¿a los cuántos años fueron diagnosticados con migraña? Los que dijeron que sí tienen migraña, ¿a los cuántos años fueron diagnosticados? ¿O a qué edad, mejor dicho? Sí, esa transición. Carolina dice 16. Creo que Johnny fue el único, dos, tres varones más que mencionaba, pues el resto fueron mujeres, ¿verdad? Hay 16, 19, 17, 17, ¿verdad? Como pueden ver, había mencionado que de repente puede comportarse como si fuese un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Pero eso sí, si es que se da de repente ya en personas de 50 años, cosa que suele ser un poco infrecuente. Muchas veces suele iniciarse ya durante la adolescencia, ¿verdad? Como pueden ver, la mayoría inició entre los 15 y 20 años, la mayoría, ¿verdad? Entonces, es frecuente que una persona de 15 a 20 años sufra un accidente cerebrovascular y decir, no, este paciente tiene ACV, no es migraña, es ACV, ¿verdad? Eso sería totalmente ilógico, ¿verdad?
No digo que no pueda darse, pero yo por lo menos nunca he visto una ACV en un paciente joven, por lo menos, ¿verdad? Elisángela, yo el año pasado, la mayoría, el método, sí, ¿sabes por qué se solicitó perdón, una tomografía, Elisángela? Normalmente se solicita para descartar lo peor. ¿Qué es lo peor que pueda generar cefalea? De repente un tumor. Bueno, entonces por eso se suele indicar un método de imagen. Sabemos que va a salir normal, pero igual muchas veces se suele recomendar un método de imagen para descartar nada más. Va que de repente era generado por un tumor. Pero muchas veces también los tumores son benignos, la mayoría, para la mayoría de los casos. Gracias a Dios, no era, sí, por suerte, lo que más se espera, la mayoría se espera encontrar es que la tomografía venga normal, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de las cefaleas primarias, vamos a iniciar con la migraña, que es la más frecuente, lo que por lo menos la mayoría que presenta, ¿verdad? Eh, Normalmente suele ser unilateral, ustedes me van a corroborar o van a confirmar lo que dice la literatura. No es lo que yo digo yo, ¿verdad? Es lo que dice la literatura. Suele ser dolor unilateral a ustedes, suele generarse de un lado nomás normalmente. Como dice el paciente acá, el paraguayo, media red hace referencia a la mitad, ¿verdad? Pulsátil, el dolor puede ser variable o el tipo de dolor, pero la mayoría menciona que puede ser pulsátil. La duración, la mayoría de la literatura menciona que es de 4 a 72 horas. Y la intensidad, moderada a severa. La mayoría estirando hacia palpita, ese pulsátil entonces. Es como si fuese que te golpeas el dedo con la puerta, María. Es un dolor pulsátil, el famoso en guaraní o tetí. La mayoría de los casos suele ser de intensidad alta, ¿verdad? Tranquilamente si vamos a dar por la escala del 0 al 10, tranquilamente de 8, 9, 10, ¿verdad? Pero también recordar, el dolor es algo subjetivo, ¿verdad? Varía mucho el umbral de cada persona, pero la mayoría de la migraña, digamos, lo más bajo de intensidad va a ser una moderada, la mayoría es una severa, que esto sí es algo característico, que empeora con ciertas actividades físicas. Normalmente, los que tienen migraña, ya quedaron internados por migraña, por si acaso, porque muchas veces suele llevar a la internación. Muchas veces los que quedan internados o internadas tienen que quedar en una habitación privada, ¿verdad? Así no puede compartir con otras personas por el sonido y así también por la luz. Normalmente la luz o la habitación de esa persona suele estar con la luz apagada, porque en algunos suele generar fotofobia o sonofobia de repente. ¿Ya escucharon ya el término fotofobia, sonofobia? ¿A qué hace referencia? Foto, ¿verdad? Hace referencia a la luz, ¿verdad? Fobia a la luz y al sonido, o intolerancia en este caso, ¿verdad? Náuseas, vómitos, ¿verdad? Son las principales características que puede presentar, inclusive en algunos casos puede dar lo que se denomina síntomas prodrómicos. Prodrómicos, síntomas prodrómicos, hace referencia a lo que antecede. Por ejemplo, no sé si, me imagino que sí, ¿verdad? Que ya todos tuvieron alguna vez una gripe y que llegan a decir, yo creo que me voy a engripar por la percepción o por la sensación de ciertos síntomas. Lo mismo ocurre con la migraña. Los que tienen migraña suelen tener síntomas prodrómicos tipo, ahora me va a empezar a doler la cabeza.
Ujú. En la epilepsia, también, Micaela, lo que sufren de epilepsia, algunos, por ejemplo, por el sabor o el gusto o el olor, muchas veces ellos ya perciben ya que les va a dar una convulsión o una crisis. Lo mismo ocurre con la migraña. En algunos casos puede darse síntomas prodrómicos. Y hay dos tipos de migraña relacionados a si presenta o no aura. ¿Verdad? La mayoría de las veces se produce sin aura. ¿A qué hace referencia? El aura o con o sin aura hace referencia a síntomas relacionados con, por ejemplo, a lesiones visuales, perceptivas o de repente del habla o del lenguaje. ¿Verdad? Entonces, muchas veces puede estar o no. Y las veces que aparece con aura, las lesiones principalmente con mayor frecuencia se produce son las lesiones visuales en forma de luces, manchas o de repente se puede observar como si fuese moscas, no sé cómo le dicen, mosca flotante, le dicen algunas literaturas. Empieza a haber pequeñas manchas negras y que después todo es momentáneo, después todo vuelve a la normalidad. Bueno, a eso hace referencia lo que son las lesiones o migraña, con aura y sin aura. Lo más frecuente es sin aura. Y dentro de con aura, lo más frecuente son las lesiones visuales que pueden darse, como dice, una cefalea pulsátil, la misma característica que ya hablamos de la migraña. La única diferencia es que no presenta lesiones visuales, perceptivas o del habla. También puede presentar náusea, vómito, como mencionábamos, fotofobia o sonofobia. Pero la migraña con aura puede presentar tres alteraciones relacionadas a lesiones neurológicas muchas veces. Visual, todas son reversibles. Ojo, toda migraña con aura, no sé si alguien de ustedes ya tienen, o los que tienen migraña con aura, son reversibles. Visuales, que es el más frecuente de todas, como mencionamos, manchas, líneas, inclusive en algunos casos puede llegar a perder la visión de manera momentánea, no es que se va a quedar ciego él o la paciente, pero es algo momentáneo. Síntomas sensoriales como de percepción, algunos pacientes sienten como si fuese que algo le está clavando agujas, no sé si para ustedes lo mismo, agujas o alfiler, o en todo caso, no sé si existen, no sé cómo se dice, entumecimiento, es como si fuese que una sensación de que se queda todo duro, como si fuese que hay una parálisis, por ejemplo. O alteraciones del habla, como había mencionado, del lenguaje. El paciente queda normalmente a tartamudear, ¿verdad? Como ustedes dicen, gago, para ustedes, gago creo que es así, voy, no sé cómo dicen, ¿verdad? No, creo que ustedes le dicen gago, si no me equivoco, ¿verdad? Si no me equivoco. En algunos casos puede darse esas alteraciones del lenguaje, ¿verdad? No es frecuente, o en todo caso puede presentar eh, relacionado o puede llegar a confundirse por esa alteración del habla, por esa alteración de esa parálisis que se da a nivel del rostro. Muchas veces se puede confundir como si fuese un accidente cerebrovascular. ¿Verdad? Por eso siempre es importante diferenciar. En el interrogatorio va a ser totalmente diferente la edad, factores de riesgo. ¿Verdad? Entonces, ahora puede haber tres lesiones reversibles. Ojo, siempre van a ser reversibles. Visuales, sensoriales o en todo caso las del lenguaje. ¿Verdad?
y principalmente del habla, porque el lenguaje, como vieron en fisiología, hay diferentes maneras de comunicarse o de lo que es el lenguaje. Está el lenguaje a través del habla, está el lenguaje a través de señas o mímicas, ¿verdad? Y el lenguaje a través de la escritura, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí lo que se ve todo es principalmente del habla, normalmente. Y es algo que muchas veces lleva al paciente y se asusta. Los que tuvieron o los que tienen aura, ¿qué tipo de lesiones con aura llegaron a desarrollar? ¿Visual, sensorial o del lenguaje? Ahí Johnny dice visual, ¿verdad? ¿Cómo aparece Johnny? Manchas en forma de mosca, mancha negra, pérdida de la visión de repente. Eh, pero así bien rápido, desaparece así de manera bien instantánea, por así decirlo, ¿verdad? Evelyn, sensorial, ¿verdad? Perdón, Chayenne, ahora recién veo tu mensaje, se me pasó. Profe, ¿cuál es la relación del alimento con el empeoramiento de la migraña? Se cree que se cree ¿verdad? Que hay ciertos alimentos que podrían interferir, principalmente, por ejemplo, que tienen eh, un, un olor o un sabor muy similar al queso viejo, por ejemplo. Hay literaturas que mencionan que ciertos alimentos, no todos los alimentos también, o por lo menos lo que yo leí en algunos libros, literaturas, porque muchos libros no te dicen también qué alimentos, pero te dice que sí podría interferir como ciertos alimentos, olores, por ejemplo, pero el mecanismo no se sabe. Se habla también va a depender mucho del factor desencadenante de cada persona a desarrollar o no esa migraña, porque no todas las personas van a empeorar con alimentos, por lo menos para migraña. De repente puede tener cefalea, pero no migraña, que es diferente. Entonces, la persona sí puede estar relacionada a cefaleas por ciertos tipos de alimentos o la falta, o como dice el libro, inanición de ciertos alimentos. ¿Verdad? Chocolate, por ejemplo, también visto que en algunos casos podría estar relacionado. Eh, Entumecimiento, Evelyn, molesta, dice que molesta mucho, ¿verdad? Dicen, ¿no? Yo nunca tuve, ¿verdad? Por eso prefiero no tener también, ¿verdad? Entonces son las alteraciones que puede estar asociado a la migraña con aura. Luego está la migraña crónica que es mucho más molestoso, dura por lo menos 15 días o más. Imagínense luego esa migraña que ustedes tienen o suelen tener durante las crisis, no suele durar 1 o 2 semanas, máximo que suele durar menos de un día, horas o días para de repente, pero imagínense tener esa migraña por más de 15 horas, perdón, 15 días, ¿verdad? Ha de ser la actividad cotidiana o el día a día de esa persona, ha de ser bastante triste, ¿verdad? Bastante molesto, prácticamente no va a tener vida en un periodo de por lo menos 8 días al mes, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia a una migraña crónica. Claro, no suele ser frecuente, ¿no? Claro, también las personas que tienen migraña lo que tienen son sus crisis principalmente. La mayoría de las veces se suele dar. El diagnóstico de la migraña está la Sociedad Internacional de Cefalea, ¿verdad? Cefalea traduciendo al inglés es Headache, ¿verdad? Por eso IHS, que es Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza, se llama traducir, ¿verdad? Menciona que la migraña puede ser diagnosticada según ciertos estudios con un screening. Screening para ustedes, no sé si es lo mismo el término screening. ¿Qué sería screening?
No sé si existe en portugués, o sea, en realidad termina en inglés, ¿verdad? Porque dice ciertos estudios screening. Y se suele en la literatura también, principalmente en patología quirúrgica, van a ver mucho el término, la palabra screening, se suele realizar, se suele utilizar la palabra. Screening para ustedes, o si existe en portugués, ¿verdad? Sí, se puede decir, es una, por así decir, triage, ¿verdad? Que requiere ciertas estrategias para llegar a un diagnóstico más precoz, ¿verdad? O más rápido de la patología, ¿verdad? Y dice que tienen que tener tres de los siguientes criterios, ¿verdad? Náusea, fotofobia, ¿verdad? Y la presencia de ser incapacitante o que el dolor compromete la actividad cotidiana. Así también siempre va a ser importante que muchas veces puede presentar síntomas prodrómicos y varía mucho los síntomas prodrómicos. Puede ser dolor de cabeza, fatiga, muchas veces esa sensación pulsátil, como mencionaba, el entumecimiento o esa lesión o esa con Aura cuando presenta esa alteración visual, por ejemplo, como mencionó que presenta Johnny, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere síntomas prodrómicos, ¿verdad? Y así también, siempre el tratamiento va a ser, a modo de comentario, ¿verdad? Va a ser disminuir, ¿verdad? Y tratar de prevenir muchas veces la migraña, ¿verdad? Solamente que muchas veces es difícil, ¿verdad? Al no tener un mecanismo bien conocido, muchas veces es difícil erradicar, ¿verdad? ¿Cada cuánto, por ejemplo, suelen presentar la crisis de migraña? Por ejemplo, no, claro, no suele ser tan frecuente en la mayoría de las veces, pero ¿cada cuánto suelen tener o cuándo fue la última crisis de migraña que llegaron a desarrollar? Estando ahí, cri, cri, así mismo, Amanda, así mismo. Bueno, vamos a continuar entonces. Cefalea tensional, la segunda cefalea primaria que vamos a estar hablando, y es una de las cefaleas. ¿Cuándo fue la última crisis de migraña, Johnny? ¿Cuándo fue el último episodio, en todo caso, ¿verdad? Otra forma de decir. ¿Cuándo fue el último episodio que llegaste a desarrollar migraña? Semana pasada. Coincidentemente con los exámenes, Johnny, la semana de exámenes te dejó con migraña o fue coincidencia nomás. Mucho estudio por eso, Johnny. Entonces cada periodo de examen vas a tener migraña. Está difícil tu vida, Johnny. Cefalea tensional, como mencionamos, una de las formas más frecuentes y así también eh, más fácil de tratar, por así decirlo, en comparación, no tratar, pero que muchas veces el paciente más se adapta al tratamiento porque está relacionado muchas veces o con mayor frecuencia a la actividad o el ambiente que le rodea al paciente. Entonces lo que trata muchas veces es de evitar esos factores externos que llevan a desarrollar o a producir o a desencadenar esta cefalea. Las características, dolor sordo, eh,
no muy molestoso, suele ser de leve a moderado en la mayoría de las veces. Es un dolor que está ahí, molestando, pero no afecta al día a día o la vida cotidiana, pero que está molestando ahí con frecuencia. A eso se refiere dolor sordo. Difuso hace referencia a que el paciente no sabe con exactitud muchas veces qué parte duele de la cabeza, ¿verdad? A diferencia del dolor de migraña o de clúster, ¿verdad? Entonces, es una de las características. No suele generar náusea, vómito y tampoco empeora mucho con la actividad cotidiana, cosa que es totalmente lo opuesto a la migraña, como pueden ver, unas diferencias. Como había dicho, el principal objetivo es que sepan diferenciar las características semiológicas de lo que es una migraña, una cefalea tensional, la de racimo, ¿verdad? Y se subdivide normalmente en tres grupos, ¿verdad? Frecuentes, cuando se da de manera muy periódica, ¿verdad? Episódicas, rara veces, o crónicas, ¿verdad? Hay personas pues, que, por ejemplo, eh, todos los días tienen dolor de cabeza. Van a decir de repente, ¿cómo que todos los días? Pero hay algunos cuadros, episodios donde la persona todos los días toma un analgésico porque todos los días llega a desarrollar cefalea. Claro, también puede estar el caso de que ya es más bien algo psicológico, ¿verdad? Que requiera o que tenga que tomar algún analgésico, sea ibuprofeno, paracetamol, dipirona o neosol. ¿Cuál era el otro ese que no estaba en mi vocabulario farmacológico que venía junto con? Que lleva, y hay personas, ¿verdad? Que tienen ese problema, ahí también neosaldina, ¿verdad? Que no está en mi vocabulario farmacológico, es que casi no utilizamos aquí, ¿verdad? Se usa mucho en Brasil por lo visto, ¿verdad? Entonces, hay personas que pueden darse de esa situación. La episódica, por lo menos 10 episodios de dolor de cabeza, con un periodo de 1 o de frecuentes, 1 a 4 a 14 días, ¿verdad? Y tienen que ser por lo menos entre 12 a 180 días al año. Como pueden ver, nadie va a estar contando, doctor, eh, ya en este año, hoy estamos, ¿qué fecha? Hoy 9 de junio, ¿verdad? Ya estamos terminando otra vez la mitad del año, Dios mío, qué rápido. Hoy 9 de junio yo tuve, hasta hoy día yo tuve 38 episodios de cefalea. ¿Verdad? Nadie te va a decir esa cantidad, se habla simplemente de cuán frecuente puede ser, en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Nadie te va a decir, doctor, yo tuve 48 episodios de cefalea desde que inició este año, 2020, ¿verdad? Y empeoró con esta pandemia, todo me da dolor de cabeza, ¿por qué? Porque por el trabajo, yo trabajo en la frontera, tuvimos que cerrar el negocio, está difícil la situación económica, el presidente parece dice que no va a abrir, entonces nadie te va a venir a mencionar el número exacto de episodios o de cuántos días tuvo en el año, ¿verdad? Y el infrecuente ya es ese caso que se da una vez o un día al mes, es rara a veces, ¿verdad? Es el famoso, me suele doler, pero muy raro, ¿verdad? Normalmente se mide más por niveles, si es frecuente, infrecuente o crónico, ¿verdad? Cuando ya supera más de 180 días al año, ¿verdad? Comienzo con dipirona, termino con paracetamol. En mi caso es diferente. El paracetamol no me hace nada, ni cosquilla. Ibuprofeno a veces, dependiendo de la intensidad. Justo hoy, antes de iniciar la clase, estaba con dolor de cabeza, tomé un ketorolac para... Normalmente el ketorolac me ayuda bastante. Suele ser mi caso. Suele tener cefalea... Eh, mm, creo que sería más bien episódica, ¿verdad? Porque tampoco es frecuente, infrecuente no es, ¿verdad?
Crónica tampoco, entonces depende mucho de cada paciente, ¿verdad? Y la intensidad del dolor o el tratamiento que se va a optar, claro, siempre optamos por analgésicos. Como pueden ver, mencionaron diferentes tipos de analgésicos para relacionado a la intensidad de dolor, ¿verdad? Algunos, el paracetamol erradica el dolor, otros no le hacen nada, ¿verdad? ¿Y qué optamos? Siempre vamos a optar por un analgésico más leve e ir aumentando, ¿verdad? Relacionado al dolor. Pero cuando el dolor es muy persistente, tomo Sunridor, para que CAF, muy buena. ¿Qué tiene el Conridor paracetamol? El paracetamol con cafeína. La mayoría de los, para el dolor de cabeza, viene con cafeína, la mayoría, y suele tener un efecto muy, muy bueno, bastante inclusive. Yo solo tomo con paracetamol porque dipirona tiene... ahí está también el problema de la dipirona, el cuadro alérgico, ¿verdad? Ahí es otro problema, ¿verdad? Bueno, eh, en relación a la duración, ¿verdad? La episódica, 30 minutos, por lo menos por 7 días. Y la crónica cuando se hace más por 3 meses. La localización varía mucho, pero casi siempre suele ser bilateral, como decía al inicio, suele ser de manera difusa, opresiva, la intensidad leve a moderada, totalmente lo contrario a nuestra migraña, ¿verdad? Porque como pueden ver, hago comparaciones, la mayoría suele ser leve y que no suele empeorar con la actividad física ni tampoco compromete muchas veces la actividad física. No es que la persona va a dejar de trabajar, muchas veces un dolor sordo, ¿verdad? Claro, es lo más frecuente, no estamos diciendo que va a ser siempre en cada persona. Como pueden ver o recordar siempre, el dolor es algo subjetivo y puede estar relacionado muchas veces al umbral, en relación tanto sea la intensidad y así también relacionado al tipo de dolor que presenta él o la paciente. Rara veces puede presentar, rara veces, muy infrecuente, fotofobia, fonofobia, o de repente casi nunca está acompañado o asociado a náuseas y vómitos, cosa que cambia totalmente con nuestra migraña. La migraña está relacionado principalmente a lo que es fotofonofobia, bastante molestoso, ¿verdad? Y así también a las náuseas y vómitos. Entonces cambia o es totalmente lo opuesto a lo que viene a ser nuestra cefalea tensional con la migraña. Por último, nuestra cefalea en racimo, o también llamado clúster, o como mencionó hace rato María Carolina, le había preguntado, en salva, ¿verdad? Que es la otra forma que ustedes le llaman más en Brasil, o en portugués, mejor dicho. Normalmente dura semanas. El dolor normalmente suele ser bastante molestoso. Muchas veces dice que es insoportable y tiene unas ciertas particularidades. Es retroocular y unilateral, a diferencia de lo que viene a ser los otros tipos de dolores que mencionamos. Migraña es más bien o sea, medio, como solemos decir, un lado, ¿verdad? No los dos. La tensional vimos que es más difusa, suele ser bilateral, y aquí suele ser un dolor bien localizado, unilateral, principalmente a nivel retroocular, y un dolor bastante intenso. Son las principales características que presenta la cefalea en racimo, ¿verdad? O, por ejemplo, podemos confundir o podemos hacer un diagnóstico diferencial en ciertas situaciones. Por ejemplo, dolor retroocular, fiebre y, ¿qué más podemos agregar? Mialgias. ¿Qué patología podría ser de repente? De repente, claro, falta otros signos y síntomas, pero igual, cefalea a nivel retroocular, fiebre, mialgia, dengue, ¿verdad?
Y ahí ya el interrogatorio va a ser totalmente diferente, va a ser evaluar o ver de nexo epidemiológico principalmente, pero ya descarta. ¿Verdad? Como pueden ver, va a depender mucho de la historia clínica o de la anamnesis que presenta o que realicemos con el paciente. ¿Verdad? Al menos se presenta en 5 episodios, por lo menos 7 veces al año, ¿verdad? O una semana, como quieren llamarle, que es la forma episódica, o la crónica, que es por lo menos en un periodo de más de un año y suele ser bastante molestoso para el paciente. La duración, 15 minutos a 180, ¿verdad? Cambia totalmente con nuestra migraña. ¿Cuánto era el tiempo que decía nuestra migraña de duración, si se recuerdan? En caso que tenga una migraña. ¿Cuánto el tiempo de duración? De 4 a 72 horas, ¿verdad? Entonces cambia totalmente. La localización unilateral, principalmente orbitaria o retroocular o supraorbitaria, y la intensidad, ¿verdad? Bien alto, bastante, ¿verdad? Como pueden ver, cuando hablan o ya hicieron, como había mencionado hace rato César, las características, todo relacionado principalmente a Alicia, duración, intensidad, localización, va acompañado de signos, síntomas, o en todo caso si está precedido de alguna manifestación como el caso de la migraña, por ejemplo. Entonces, tiene sus diferencias. Puede presentar síntomas asociados, lagrimeo. El libro te utiliza el término inyección o la literatura conjuntival, ¿verdad? Claro, nosotros no le vamos a preguntar eso al paciente, señor Da Silva, tenés inyección conjuntival. Dios mío, ¿qué es eso? Te va a decir, ¿verdad? Famoso lagrimeo, congestión nasal, ¿verdad? Solemos utilizar mucho el término congestión nasal, aunque también en la literatura médica se utiliza el término rinorrea, son sinónimos, ¿verdad? Pero la persona conoce más como congestión nasal, un edema a nivel de la región palpebral, o de repente una sensación de taponamiento en los oídos. eh, Puede ser los síntomas que muchas veces puede ir acompañado a lo que es la cefalea en racimo, ¿verdad? No suele ser tan frecuente, pero en algunos casos pueden llegar a encontrar, ¿verdad? Como había mencionado, el principal objetivo, ya vamos a terminar, también ya va a terminar nuestra hora, es identificar ese tipo o ese dolor de cabeza que tiene el paciente, eh, tensional, migraña, en racimo, que son muchas veces lo más frecuente. Muchas veces también puede estar relacionado a otras patologías, como pueden ver, por una hipertensión arterial, ¿verdad? Cuando ya genera lesiones de órgano diana, una sinusitis, por ejemplo. Esos son patologías que van a estar viendo en otorrino cuando lleguen al quinto. Tumor cerebral va a depender mucho de la localización, ¿verdad? Un meningioma, que suele ser un tumor benigno más frecuente, suele dar muchas veces cefalea, ¿verdad? La mayoría de los tumores pueden generar muchas veces dolor de cabeza, por eso que siempre se solicitan métodos, o el neuro va a solicitar. Mencionaste, ¿quién era que se hizo un ataque? Elisángela. Me imagino que fue con Elisángela, no sé si continúas ahí, Elisángela. Ahí está, sí. ¿Con quién te indicó la tomografía, Lisángela? ¿El neuro? ¿Y fue de primera que te pidió una tomografía, o fue después de varios episodios, varias veces que consultaste? ¿O fue en la primera consulta? Mira, Lisángela, te voy a pedir una tomografía. ¿Fue en la primera consulta o después de varios episodios?
Normalmente también personas que suelen presentar cuadros epilépticos o convulsiones, se suele solicitar una tomografía muchas veces, ¿verdad? Son ya las cefaleas secundarias, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado. De la cefalea secundaria, ojo, de la cefalea secundaria, simplemente me gustaría que sepan cuáles son las enfermedades que pueden llevar a desarrollar una cefalea, ¿verdad? Yo no voy a estar preguntando, por ejemplo, hace rato pregunté signos y síntomas de la meningitis. Yo no voy a estar preguntando ahora cuáles son los signos y síntomas de la meningitis. O de repente relacionado a una hipertensión o a un tumor cerebral, ¿verdad? Simplemente quiero que sepan que hay patologías que pueden llevar a desarrollar cefalea, ¿verdad? Mencionamos hace rato relacionado a, a ciertos alimentos o sustancias, como por ejemplo café o bebida alcohólica, ¿verdad? Y la bebida alcohólica también es bastante relativo a cada persona, ¿verdad? Por ejemplo, no toda bebida alcohólica, o si vamos a ir a un específico, el que es más consumido, la cerveza, no toda cerveza le va a dar dolor de cabeza a una persona. Muchas veces depende también de la marca. Hay ciertas personas que te dicen, no, yo no tomo esta marca porque a mí al día siguiente, por más que no tomo mucho, tomo de repente uno, dos, tres vasos, al día siguiente amanezco con un dolor de cabeza muy impresionante, ¿verdad? Me imaginé que algo pasó, Lisángela. Lisángela, si es que tú, cuando te solicitó, cuando te indicó la tomografía, ¿fue en la primera consulta o fue después de varias veces de consultar? Vivian, ¿cierto? Gaseosa. Hay personas que la gaseosa, claro, es raro, ¿verdad? ¿Verdad? El neuro, dijo para yo comer chocolate negro, no tomar gaseosa. ¿Y el chocolate blanco, Vivian? ¿El chocolate blanco no te da dolor de cabeza? Hércules. Buen aporte, Enrique. Es cierto, comer solo. Ah, no comer, ahora entendí, no comer chocolate negro. El chocolate negro entonces te da dolor de cabeza. Es así, Vivian, eso nunca, no sé qué hay, o sea, no sé cuál es la diferencia entre un chocolate blanco y negro, aparte del color, ¿verdad? Parece racista, ¿verdad? Pero no sé qué hay la diferencia en relación a los ingredientes, ¿verdad? Suena racista, Luca, más todavía hoy día, ¿verdad? Si tal vez vivía en Estados Unidos, capaz ya me mataban, ¿verdad? O me acribillaban o llegaban a mi casa, ¿verdad? Pero a nivel de ingredientes no sé qué es la diferencia, yo como nomás. Entonces, mira, algo aprendí ahora, ¿verdad? Con esto de los chocolates. Ahí, pero es más rico el blanco, o por lo menos a mí me gusta más el blanco, sin cacao, entonces. Bueno, entonces estamos hablando de las causas, ¿verdad? Patologías psiquiátricas, de repente, ya bien mencionamos, relacionados a oído o sinusitis, por ejemplo. Mencionamos también la parte ocular, de repente puede ser un problema de mejorar o utilizar anteojos, ¿verdad? Muchas veces también se busca eso y suele ser muy frecuente cuando una persona que, por ejemplo, vive o trabaja muchas veces delante de la computadora, ¿verdad? Por ejemplo, me imagino que varios de ustedes prefieren mil veces leer en físico, es decir, imprimir y leer, que leer desde la computadora. A muchos le molesta, le da un cansancio y luego se falea. ¿Verdad? Eso, por ejemplo, con la parte ocular. Puede ser también un problema a la articulación temporomandibular, ¿verdad?
Bruxismo, no sé si ya escucharon alguna vez. Condimentos también hace tener dolor de cabeza, grasas. Casi que el neuro deja yo con... Te vas a morir de hambre, Vivian. ¿Qué vas a convivir? Del aire, del oxígeno. ¿Qué es bruxismo? Que se dan, por ejemplo, en problemas de la articulación temporomandibular. Chocolate para mí es bueno, alivian. Qué es el bruxismo? Es lo mismo por lo que está en Brasil. ¿Qué viene a ser? Porque ahora vamos a hablar de la alteración, la articulación temporomandibular, ¿verdad? Exactamente ese Ranger, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? El roer, el friccionar los dientes, ¿verdad? Muchas veces es un problema psicológico, muchas veces, ¿verdad? Por lo general está relacionado con la articulación temporomandibular. Aquí en español se denomina rechinido de dientes, es el término ranger, ¿verdad? Normalmente se da en situaciones de estrés y muchas veces suele ir acompañado de dolor de cabeza, dolor en la que el libro dice quijada. No sé, quijada para ustedes hace referencia al, no sé cómo dice quijada ustedes, a nivel de la mandíbula. No sé cómo dicen en portugués quijada. A ver, ahí está. Esa, que viene del queixo, ¿verdad? Creo que es en portugués. Queixo existe en portugués. No de queso, ¿verdad? Suelen tener, y normalmente son hábitos que muchas veces uno adquiere y va empeorando, ¿verdad? Puede estar relacionado muchas veces. Por eso hablo brevemente de lo que es la articulación temporomandibular, ¿verdad? Ahí está, queixo, ¿verdad? Eh, a eso hace referencia al dolor, puede muy, claro, va a depender también de la frecuencia del bruxismo, pero suele ser muy molestoso. No sé si ya vieron o estuvieron cerca de una persona que suele realizar el bruxismo. Suele ser bastante molestoso, suele generar un ruido bien característico muchas veces, ¿verdad? Y la persona muchas veces hace de manera inconsciente, no es que hace, ahora voy a empezar, como dicen, a rancher los dientes, sino que hace de manera inconsciente muchas veces, la mayoría de las veces, inclusive. Bueno, aquí terminó ya. Esta parte es solamente para diferenciar porque el bruxismo suele ser muy frecuente, bastante inclusive, ¿verdad? Entonces, por ende, hablamos de la articulación temporomandibular. Esto relacionado, como pueden ver, enfocamos principalmente a las cefaleas primarias. Ojo, no estoy diciendo que las cefaleas secundarias no son importantes, pero ellos vamos a estar viendo más adelante, por ejemplo, meningitis, ¿qué más vamos a ver de la cefa? Post-trauma van a ver en patología quirúrgica. Yo faso tec, 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 ¿de acuerdo? ¿Qué más mencionamos? Por ejemplo, en otorrino van a ver, por ejemplo, sinusitis o otros trastornos de oído, de repente. Eh, en oftalmo van a estar viendo de repente que puede ser relacionado a alteración de la visión o problema ocular. ¿Qué más nosotros vamos a estar viendo? A ver, de repente de aquí. Y ya hablamos de arteritis o vasculitis, ya hablamos. ¿Verdad? Algunos de ellos vamos a estar viendo ahora, otros vamos a ver más adelante. ¿Verdad? Hipoglicemia, vamos a estar hablando en endocrino, por ejemplo. ¿Verdad? Hipoxia o anemia, inclusive aquí, una patología que ya vimos, ¿verdad? La anemia.
si se recuerda, una de las alteraciones generado por la hipoxia, ¿verdad? Generado por una de las manifestaciones o uno de los síntomas del síndrome anémico podría ser cefalea, ¿verdad? Como pueden ver, varias patologías que pueden estar generando. No le voy a decir que estudien o lean todo, es imposible. Nuestro enfoque aquí en cefalea es principalmente cefalea primaria. Ojo, no estoy diciendo que tampoco no vean cuáles pueden ser. Hay una parte, un ratito hay una parte, sí, hay una parte de la, que es corto inclusive. Ustedes ahora están viendo mi computadora. ¿Dónde está? Acá. Cita de manera breve cuáles pueden ser las causas de cefalea secundaria, ¿verdad? Aquí simplemente menciona la cefalea secundaria, okay. Habla de meningitis, después vamos a hablar de meningitis, hemorragia subaranoidea, van a hablar en trauma cráneoencefálico, por ejemplo, van a hablar en patología quirúrgica y clínica quirúrgica, tumores cerebrales, cefalea por abuso de medicamentos, ya hablamos de arteritis temporal o vasculitis o de la célula gigante, trauma cráneoencefálico también van a estar dando en patología quirúrgica y clínica quirúrgica, ¿verdad? Simplemente saber cuáles pueden ser las causas de una cefalea secundaria, para simplemente eso. ¿Vale? No quiero que empiecen a leer todo porque no van a llegar a terminar, ¿verdad? Un ratito, para que no sé qué pasó, desapareció mi mensaje. No sé qué hice con los mensajes, pero se desapareció. Ahí está, volví a. Bueno, eso en relación a la cefalea, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan, por si acaso, tanto sea de cefalea, ¿verdad? En relación a ¿cómo se llama? Al trabajo, seguro que en estos días se va a estar colocando. Igual ya creo que la mayoría, ¿verdad? Como mencionó César y otros compañeros, ya hicieron todo. ¿Llegaste a publicar o a colocar ya, César? ¿Llegaste a colocar en la plataforma? Sí, sí, pero ya no, sí, ya no está más. César desapareció, no hay nada. Inclusive todo se volvió a, a crear, ¿verdad? Entonces van a tener eso también, por favor, si los delegados y delegadas, si pueden avisar también, ¿verdad? Los que de repente ya alzaron sus tareas, van a tener que volver a alzar, no es que por eso eh, piense que ya no, yo ya alcé ya y nunca alzó, ¿verdad? Entonces, cero, Gilberto, siendo que yo no recibí nada, Gilberto, ¿cómo voy a dar un puntaje a quien no estaba en todo caso? Si hace un screen, sé que no van a poder hacer porque ya no está, ¿verdad? No sé cómo si ustedes dicen screen, una captura de pantalla, ustedes dicen de otra manera. Un print, ahí está Dara, ahí está, un print, ¿verdad? Pero aún así, yo no pude descargar, ¿verdad? No pude ver, entonces no voy a poder evaluar algo que no pude leer, ¿verdad? Entonces igual van a tener que alzar todo. Pero igual, Gilberto, es cosa
es cosa de 5 segundos. Abrís, archivar, alzar y ya está. Bueno, porque van a perder mucho tiempo de su vida, ¿verdad? Bueno, por suerte no dio tiempo otra vez. Ujú. ¿Alguna duda que tengan en relación? Sí, hay también el Farreras, eh, que para que no, no he visto quién es el nombre que preguntó. Ana, está también el Farreras. Acá, por ejemplo, un ratito voy a proyectar nuevamente. Está también el Farreras, aquí está en el Farreras, aquí, está muy grande. Cefalea, acá. ¿Dónde está? Cefalea y algias faciales. Está en la parte de neurología. 166 el capítulo, ¿verdad? Cefaleas y algias faciales. Habla de lo mismo, ¿verdad? Habla de la migraña, de la tensional, habla también de las alteraciones, cefalea en racimo, otras cefaleas que vamos a estar hablando de en la siguiente clase, como el comprometimiento del nervio trigémino, que es lo más claro. Hay otros, pero vamos a estar hablando principalmente de ello, ¿verdad? Del trigémino, y luego menciono también las cefaleas secundarias, ¿verdad? Pero es bien corto, inclusive en el libro. El artículo que le envié creo que tiene 8 o 9 páginas, si no me equivoco, ¿verdad? Es bien corto, cefalea, ¿verdad? Está también el libro, no varía mucho. A mí me gusta mucho este artículo porque tiene algo que el Farreras no tiene, y está aquí, que es esta tabla comparativa. Por eso me gustó bastante, ya te ayuda a relacionar y saber diferenciar, ¿verdad? Te da una comparación de las cefaleas primarias. Está también el libro de Farreras, Ana, capítulo 13. 13, no me fijé qué capítulo. A ver, aquí me parece volumen 2 sección 12. Aquí me parece 166, ¿verdad? Va a depender también, ¿verdad? Capítulo, sí, capítulo 166. 167 ya es epilepsia. Es bien completo también el libro de Farreras, no cambia mucho, no cambia mucho. Lo único que cambia es, o que no está, es esa tabla comparativa, nada más, pero después está bien completo. Eh, y va a ser difícil, para aquí me envió César, porque no soy yo el que posta, pero de repente lo que puedo hacer es compartir a los delegados, de repente por Google Drive, y, y, y enviarle, ¿verdad? Eso es lo que de repente puedo hacer. César, de qué grupo sos? O sea, A, B, C, D, E, del D. D es Elisandro, si no me equivoco, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es, le voy a enviar a Lisandro, creo que es Lisandro, sí. Le voy a enviar a Lisandro por un icono para que puedan ingresar, para que tengo en mi Drive, tengo.
¿Alguna duda más que tengan? Si no, podemos dar por finalizado. El siguiente tema es, creo que es neuralgia del trigémino con, no me acuerdo si es, no es largo, es corto. La mayoría de los temas que vamos a dar en neuro no son extensos, ¿verdad? Son cortos, por eso inclusive hoy teníamos que dar, tendríamos que haber dado cefalea y neuralgia, ¿verdad? Pero ya termina nuestra hora. Entonces vamos a dar el jueves, ¿verdad? Neuralgia del trigémino con Guillén Barré y miastenia, si es que da el tiempo, y si no da, igual después continuamos en la siguiente semana, ¿verdad? Después queda, no sé si el orden, pero queda Parkinson, queda, ¿qué más? Epilepsia, hay más, no me acuerdo más cuál es, no tengo de memoria, no tengo aquí conmigo, a ver, vamos a mirar ya de paso. Cronograma, bueno, fisiopatología 3. Ah, no, estaba loco para tener. Entonces no nos queda uno. Neuralgia del trigémino, miastenia grave, síndrome de Guillain-Barré, epilepsia para un día, Parkinson también. Ah, meningitis, lo que creo que faltó ahí, que no está. Meningitis. Pero meningitis, si da tiempo, damos meningitis. Y si no, puede entrar en el módulo de infecto, que también no está mal, ¿verdad? Y damos en Fisiopato 4, ¿verdad? Si es que nos da el tiempo, porque con todo esto la semana pasada ya perdimos un día de clase, entonces ya quedamos un poco atrasados. Eh, Tengo que ver también eh, cuándo sería